María Emilia, magistrada, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión de elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular? Gracias. Pues mira, yo creo que finalmente como las personas que juzgamos somos aquellos que dirimimos, es decir, que decidimos controversias entre particulares o entre el particular al que se le violó un derecho fundamental y el gobierno, es muy complejo pensar en una democratización del Poder Judicial en este sentido, porque nunca podremos ser populares, digamos, con todas las personas usuarias, porque cuando resolvemos un conflicto entre dos personas y siempre le diremos a una que no tiene la razón. Entonces, esta forma de evaluar o de pretender que se rinda cuentas a través de reelecciones, por ejemplo, pues es poco sensato, dado que al 50% de los usuarios les vamos a decir que no tienen la razón, por lo menos. Y por otro lado, nosotros como personas juzgadoras no podemos proponer políticas públicas. Entonces, nosotros, a diferencia del Ejecutivo o el Legislativo, donde ellos sí pueden proponer a la sociedad que van a impulsar cierta política pública y que van a hacer ciertas cosas con su puesto, ¿no? Van a impulsar una ley X. Y nosotros no, nosotros lo que hacemos es resolver los casos que se presentan entre nosotros, es decir, nosotros no decidimos qué tipo de asuntos vamos a resolver, pero además somos quienes estamos decidiendo comúnmente a favor de las minorías. Entonces, cuando propones algo a favor de minorías, que además minorías que muchas veces no tienen derecho a voto, como niños, niñas, adolescentes, personas migrantes, etcétera, entonces es muy difícil que pensemos en que vamos a proponer algo, y la verdad es que no se me ocurre que se puede proponer una campaña para ser juez o jueza, pero Sí. es complejo pensar que alguien va a votar porque vamos a hacer qué. O sea, si lo que debemos hacer todos y todas es exclusivamente resolver las controversias aplicando la ley e interpretándola conforme a estándares de interpretación de derechos humanos nacionales e internacionales. Eso, pues no podríamos cambiar lo que podemos prometer en una campaña, ¿no? Claro, además de que, pues, ¿de dónde saldría el dinero para una campaña? No, bueno, es que está prohibido el Supuestamente, financiamiento. exacto. Entonces, si está prohibido, ¿quién va a proveer ese dinero? ¿Va a ser el INE o va a ser el mismo sistema judicial, la Suprema Corte? Y si alguien mete dinero en esa campaña, pues al rato va a querer pues que se le pague ese favor, como pasa con muchos en la política cuando están lanzando su candidatura. Entonces, sí queda un poquito, pues deja esa duda, ¿no? Si esto fortalecería la legitimidad del Poder Judicial. En este sentido, Verónica, quería preguntarte, ¿cómo se podría garantizar la independencia de los jueces si fuesen elegidos por votación? O sea, Sí. ¿qué se Mira, no, para poder contestar tu pregunta, me quisiera poder un poquito aclarar a la audiencia cuál es la forma en que actualmente llega un juez a su cargo y cómo es que esto ahora se va a poder cambiar a raíz, o sea, ¿cuál es el cambio? ¿De qué va este cambio? Bueno, hoy en día cuando tú entras a laborar al Poder Judicial de la Federación, incluso antes como meritorio, ¿a qué me refiero con esto? Que a lo mejor todavía no acabas, todavía no culminas tu carrera, pero ya quieres tener un acercamiento de qué se hace en el Poder Judicial, vas, accedes, te permiten ahí elaborar prácticas, tu servicio, lo que conocemos comúnmente como meritorio. Así empieza la carrera judicial para muchos. Una vez que culminas tal vez tu carrera y a veces antes, si es que ya tienes mucha suerte y pasas ciertos exámenes, puedes ya acceder al primer cargo, que es el cargo de oficial, de oficial, después puede ser actuario, puede ser secretario y digamos que la cúspide es llegar a juez de distrito. Para que todo esto pase, pues bueno, se dice muy rápido, pero son años de un ejercicio profesional muy fuerte, de estar ascendiendo en lo que llamamos la carrera judicial. Entonces, que para llegar a este momento al que yo te estoy hablando, yo ya pasé durante muchos años de muchas pruebas, de muchos exámenes, de concursos de oposición para poder asumir este cargo. Entonces, con motivo de la reforma, esta carrera judicial se deja de lado y hoy en día la propuesta que viene es que para cada, digamos, si yo quiero sustituir hoy a un juez de distrito, te quiero decir que tenemos 430 juzgados en el país. Para poder yo sustituir a estos 430 juzgadores en el país, lo que voy a hacer es que el Ejecutivo va a proponer hasta 2 candidatos, el Legislativo 2 candidatos y el Judicial 2 candidatos.
Entonces, esto habla de que dejamos de lado la carrera judicial, que como te he platicado, implica una construcción, un camino que no dura un día, no dura 2 años, prácticamente es toda una carrera profesional. Sí. Entonces, esta es la propuesta. De entrada, pues yo lo primero que te diría es que materialmente es imposible. Y mira, más o menos aquí hice unas cuentas para que nos pudiéramos dar una idea. Hace un momento el doctor Alfonso te comentaba de los tribunales colegiados que están integrados por 3 magistrados. Fíjense, nada más para que nos demos una idea. En México, nada más en Ciudad de México, tenemos 72 tribunales colegiados, es decir, integrados por 3 integrantes cada uno. Si multiplicáramos 72 por 3 integrantes, tenemos prácticamente 216 magistrados nada más en Ciudad de México, 216 magistrados. Ahora, yo te platicaba que como son a propuesta del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, 2 por cada uno, estaríamos hablando de que solamente en Ciudad de México requeriríamos de 1,296 candidatos. Yo nada más quiero que recuerden mucho de ustedes cuando fuimos a las urnas estas pasadas elecciones, si de por sí se nos complicaba el manejo de 6 boletas electorales, yo ni siquiera tengo visualizado cómo pudiera, al menos en Ciudad de México, sacar 1,296 candidatos para que solo fueran votados 216 magistrados. Me parece que es algo ya de entrada matemáticamente muy complicado, y otra cuestión que se complica pues es lo que tú ya decías, ¿no? El financiamiento. Entonces se deja de lado algo que es la carrera judicial, que no podemos desdeñar desde ninguna forma, sin ninguna razón, ninguna justificación. ¿Y a qué voy con esto? Que los pilares de la reforma, al menos si se hace un análisis a la exposición de motivos, están sentados en que en el Poder Judicial hay corrupción, que hay impunidad y hay nepotismo. Sin embargo, estas al menos 4 líneas o vertientes que se manejan no tienen sustento empírico, y no sé si a mi siguiente vuelta pudiera yo abundar un poco en estos pilares de la reforma. Sí, por supuesto, claro que sí, Vero. Y es que, o sea, yo, por lo que he visto, y creo que una gran mayoría coincide en que sí es necesario reformar ciertas cosas en el sistema judicial, sí es necesario hacer modificaciones. Lo que ocupa a la mayoría es el cómo, ¿no? Ok, hay cosas que no están funcionando, sí llega a haber jueces que de repente, pues, dices, ¿cómo es posible que haya dictaminado eso? ¿Cómo es posible que haya dejado libre a tal? ¿O cómo es posible? Sin embargo, hay muchas otras cosas de fondo. Según lo que he estado investigando, a veces llega a los jueces un caso que no está bien armado y que en realidad se está queriendo limpiar el sistema judicial, que son, me imagino, como unas escaleras como de la mitad para arriba, cuando de la mitad para abajo están muy sucias, que serían las fiscalías, los ministerios públicos, que no arman bien los casos. Entonces, cuando llega el juez, muchas veces, no todas, ¿verdad? Pues no tiene mucha herramienta para poder dictaminar de una manera sensata, por así decirlo. Y aquí también hay algo importante que me parece interesante, que al menos algo positivo de esto, hay cosas positivas dentro de esto, pero una de ellas es que la gente se está interesando por informarse de qué va el sistema judicial, porque a veces aprendes desde la escuela, pues sí, es esto y esto. Hay gente que sabe más, que tiene más inquietud y que se pone a investigar y que se pone a leer. Sin embargo, la mayoría de la gente no que no sepa, pero a lo mejor no sabemos tan detalladamente. Afortunadamente, esto trae la inquietud y la gente empieza a investigar y empieza a saber, y hoy vemos un México que se involucra más en los temas de política y en temas como este. Sin embargo, ¿quién sabe qué tanto podría estar una persona involucrada para decidir por qué magistrado, por cuál votar, por cuál juez votar y de qué dependería esa votación? ¿Se ha hablado en la reforma cuáles serían los criterios para evaluar a los candidatos en un proceso de elección? Magistrada. Bueno, en realidad es que no ha, la iniciativa lo único que dice es que sea abogado o abogada y que tenga 5 años de experiencia, pero ayer el mismo presidente de la República dijo que tal vez no era necesario el requisito de la experiencia, porque las personas que van saliendo y se van titulando
pues tienen más entusiasmo y podrían ser mejores personas juzgadoras. Yo acá quisiera nada más como destacar que lo que resolvemos no solamente es una cuestiones penales, ¿no? Pareciera que es lo único que estamos haciendo y no solamente son asuntos penales, que sí en los asuntos penales hay muchísimas deficiencias, pero no necesariamente en Poder Judicial de la Federación, y que cuando hablamos de que se necesita una reforma al sistema de justicia, pues tendríamos que estar revisando e involucrando a todos los operadores, es decir, a las fiscalías, a la federal y a las locales, a los poderes judiciales locales y federales, a las comisiones de víctimas, a las defensorías públicas, a los abogados y abogadas litigantes, a las universidades. Es decir, esto tendría que ser mucho más estructural, con mejores diagnósticos, porque además de que el diagnóstico es muy superficial, lo cierto es que la solución planteada no parece remediar lo que se dice. Es decir, ¿cómo vamos a garantizar que solo porque sean a través de voto popular, los jueces y las juezas o cualquier autoridad no sea corrupto, cuando los otros dos poderes que siempre han sido por elección popular, pues no se ha garantizado que no haya corrupción? Y tenemos casos incluso juzgados, pues, o sea, no solamente es de decirlo. Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer que las personas juzgadoras realmente estén capacitadas? Porque se dice que no es tan difícil dictar una sentencia, pero lo cierto es que es un tema técnico, no es un tema solo de darle gusto a las mayorías, ni de darle gusto a una autoridad o hacer lo que dice una red social, ¿no? Pudiera ser que en una red social alguien ya es culpable y no hay ninguna prueba. Entonces, el trabajo técnico que se hace en un órgano jurisdiccional, pues tiene que ver con la valoración de todo el expediente. O sea, cuando a veces decimos, como comentabas, es que cómo es posible que haya dejado a tal persona libre, o cómo es posible que haya decidido tal cosa. Bueno, es que probablemente, muy probablemente, en el expediente no están las pruebas necesarias para llegar a otra conclusión. Y eso es lo que nos toca hacer. O sea, lo que nosotros hacemos no es un tema mediático, ni tampoco es un tema de contentillo, por decirlo de alguna forma, sino que lo que debemos hacer es buscar las pruebas y revisarlas. Ahora, si la solución es que a través del voto popular de personas que no tienen esta capacidad técnica, porque no hay ningún filtro, pues, lleguen y solamente resuelvan sin experiencia y sin capacidad académica o de mayor expertise, pues podría generarse un problema mayor al que ya tenemos. Entonces, creo que justo es esto, ¿no? No es que no se necesite una reforma, sino más bien que la solución que se propone pareciera no ser la solución correcta o idónea para llegar a lo que deberíamos estar buscando, que es un mejor sistema de justicia.